Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Sistemas de Recolección de Agua de Lluvia, Diseño y Operación. Mi nombre es Omar Cubero. Es un placer tenerlos a todos aquí. Primero que nada, quería verificar que el audio y el video se ve bien, si se ve la presentación en el fondo, si me escucho bien. Entonces no sé si me pueden ayudar con escribiéndome al chat. eh, si todo está bien. Ok, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, como les decía, mi nombre es Omar Cubero. Yo soy ingeniero civil y bueno, siempre me gusta empezar las presentaciones con algún lema relacionado al agua. En este caso, de uno de mis héroes de infancia, Jacques Cousteau. Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Y me gusta mucho este lema porque nos recuerda la importancia que tiene el agua para nuestra vida, ¿verdad? Y para todo lo que hacemos desde que iniciamos el día bañándonos hasta que terminamos tomándonos un vaso de agua. Bueno, yo soy el fundador de Hidrovital. Es una empresa que nos dedicamos a lo que es la venta y distribución e instalación de sistemas de agua de lluvia y sistemas de reciclaje de aguas grises aquí en Costa Rica. Ya llevamos alrededor de 6 años en esto. Hemos trabajado en diversos proyectos. Yo, bueno, soy ingeniero civil de profesión, ¿verdad? Inicié primero, bueno, como trabajando en funciones usuales como ingeniero civil, elaborando planos, inspecciones de construcciones y todo eso, pero siempre me incliné mucho por la parte de sostenibilidad. Primero me acredité como Lead Green Associate. La, la tesis mía, de hecho, de graduación es enfocada en materiales de construcción sostenibles. Entonces siempre ha sido como la parte que más me ha llamado la atención. Después recibí una capacitación por parte de unos expertos alemanes en todo este tema de recolección de agua de lluvia y reciclaje de aguas grises. Hace alrededor de 7 años fue esa capacitación en el INA. Después yo me puse en contacto con estos señores para entrar un poco más a fondo sobre los productos que ellos nos han enseñado, las metodologías que usaban. Y finalmente fui alrededor de un mes a Alemania a prepararme, a aprender todo lo que más a fondo, ¿verdad? Todas las metodologías y la tecnología que ellos tenían, ¿verdad? Y después de eso decidí traer los productos aquí a Costa Rica y distribuirlos. Eh, y así es como inicia este proceso. Y finalmente, ahorita, bueno, ya hemos instalado en diversa cantidad de proyectos, desde casas de habitación hasta hoteles, industrias. Realmente es bastante amplia la gama donde hemos instalado este tipo de sistemas. Y bueno, ahora un poco para promover el conocimiento, porque siempre es importante no quedarse, no guardarse el conocimiento, sino de alguna forma dárselo, que, que este tipo de conocimiento, sobre todo, que uno busca un mundo más sostenible. Entonces son cosas que a uno le gusta compartir, ¿verdad? Entonces, de hecho, el año pasado yo ya había hecho un webinar similar, eh, hace aproximadamente un año, y otra vez estamos retomando esto. Más o menos la idea es hacerlos cada cierto tiempo, ¿verdad? Bueno, eso es un poco para que me conozcan. Bueno, yo he pasado por muchas experiencias, desde satisfactorias hasta otras no satisfactorias en el proceso. Recuerdo que al principio, antes de llevar capacitaciones, yo pensaba que un sistema de agua de lluvia era nada más conectar el tanque al bajante y listo, y realmente lleva mucho más trabajo, ¿verdad?
Igual es algo relativamente fácil de entender, pero tiene su complicación, ¿verdad? Si uno no lo hace bien, puede hacer un desastre. Yo he visto, por dicha no me ha tocado a mí, pero he visto casos de proyectos donde instalan tanques enormes y resulta que no utilizaron un filtro adecuado y al final el tanque termina lleno de hojas o de animales muertos. Entonces, un error de ese tipo puede traerse abajo de toda la inversión y toda la buena intención que se tenía al hacer un sistema de agua de lluvia. Entonces, este, vamos a ver un poco lo que es el tema de la problemática del agua. ¿Qué es lo que nos mueve a hacer todas estas soluciones, verdad? Si el agua no fuera algo tan importante, tal vez no le daría a uno esa motivación para trabajar todos los días por cuidar el agua, ¿verdad? Que es al fin y al cabo la misión de la empresa. Vemos las presiones del cambio climático con sequías, con más bien zonas donde llueve muy fuerte, cambios en los patrones de lluvia, digamos, hay zonas que van siendo cada vez más desérticas, que cada vez es menos las lluvias, y otras donde más bien pasa todo lo contrario, y es tanto el aumento en las lluvias y las tormentas que se generan problemas eh, de inundaciones, ¿verdad? Entonces, eso es un poco dadas las actividades humanas, cómo se han ido dando y el efecto que eso ha tenido en el clima. Por otro lado, después, el agua puede ser abundante, relativamente, se dice que es el 1%, solo el 1% del agua está disponible para consumo humano. Pero ahí viene y si uno se pone a medir los metros cúbicos que eso representa son bastantes, pero sucede que la mayoría del agua está localizada en los polos. Toda esa agua dulce, la mayoría está localizada en los polos, entonces tenemos condiciones de países o zonas donde hay mucha cantidad de agua, eh, pero tal vez no la población para que la pueda aprovechar o de nadie se va a ir a vivir al polo sur, digamos. O también tenemos zonas donde se ha desarrollado el ser humano, donde hemos creado ciudades, pueblos, y tal vez en esas zonas no tengamos la disponibilidad en el momento oportuno. Pasa que de hecho todavía ahorita, eh, no sé, tenemos problemas de cortes de agua por diversas razones, desde que los tanques que construyeron hace muchos años no tienen la capacidad para almacenar suficiente agua, problemas de fugas en las tuberías, entonces nosotros todavía tenemos problemas de que en invierno hayan cortes de agua, no solo por racionamiento, sino también por otras razones. Entonces, el agua no la tenemos disponible todo el tiempo ni en todas las partes, ¿verdad? De la misma forma. Hay zonas incluso donde hay abundancia de agua, pero no tenemos los acueductos adecuados para poderla potabilizar. Entonces, ahí igual se generan problemas de disponibilidad, problemas de salud, porque el agua es fundamental, ¿verdad? Para la salud. Tenemos otro problema muy importante, sobre todo aquí en el país, que es la descarga de residuos eh, al agua. Muchas de las aguas que consumimos no reciben ningún tratamiento, se van eh, o un tratamiento mínimo, que sería un tanque séptico, y se van por infiltración a los acuíferos. En algunas ocasiones los pueden contaminar. De hecho, ya eso se está cambiando. Hay una ley nueva, relativamente nueva, creo que de octubre del año pasado, donde se trata de limitar el uso de los drenajes para descargar las aguas residuales porque, por ejemplo, en una zona donde yo viajo mucho, como Santa Teresa, es increíble. Hay una organización muy buena que se llama Water Keepers que trabaja con todo el tema de las aguas residuales y
es increíble, digamos, el grado de contaminación en los riachuelos que hay en la zona por el desarrollo humano y la falta de tratamiento de las aguas. Y después tenemos los cambios en los usos de suelo. Cada vez hemos impermeabilizado más los bosques. En vez de bosques, ahora tenemos condominios residenciales, no sé, zonas industriales. Entonces, todo eso cambia el patrón. Ya ahora esa agua que se iba a infiltrar en el suelo, en vez de infiltrarse y llegar a los acuíferos, se va directamente a los ríos. Entonces, igual genera problemas de inundaciones aguas abajo, eh, y hace que cada vez las aguas en los acuíferos, que es las que normalmente aprovechamos, cada vez sean menores, ¿verdad? Después, bueno, vamos a ver un poco de ahí entonces que surge la necesidad o la importancia de implementar los sistemas de agua de lluvia que tienen muchos beneficios tanto para el usuario final como para la comunidad. Entre los beneficios para los usuarios finales está el ahorro en la factura de agua. Después está el ahorro en consumo de detergentes que uno normalmente no se lo imagina, pero resulta que el agua de lluvia es un agua suave que al tener menos químicos, tener menos carga qué sé yo, magnesio o metales, digamos, que sí tienen las aguas que provienen de acuíferos profundos, porque el agua donde se va infiltrando va absorbiendo metales. Entonces, esas aguas, el agua de lluvia permite que los jabones y detergentes se disuelvan mejor, entonces se requiere una menor cantidad de detergentes para lavar el agua, la ropa, perdón. Hay un estudio hecho en España que se encontró que ese ahorro podía representar un 67% en el consumo de detergentes. Después tenemos, evita los problemas de calcificación, por ejemplo, una vez, qué sé yo, en la zona de Jacó, que yo ahí conozco bastante, eh, resulta que las tuberías tiene o sea, es demasiado calcio en el agua, entonces uno cuando retira los filtros, lo que se va a encontrar es un montón de piedritas, ¿verdad? Pero que eso de ahí termina afectando las tuberías, termina afectando los utensilios, los aparatos que funcionan con agua, ¿verdad? Y otro factor importante es que mitiga los efectos de cortes de agua. Por ejemplo, ahorita en el invierno pasa normalmente, de hecho, qué sé yo, en el pueblo donde yo vivo, en la próxima, hoy se fue el agua. Entonces, ya con un sistema de agua de lluvia, uno por lo menos puede hacer algunas de las actividades que si no tuviera el agua no podría hacer, por ejemplo, la descarga de inodoros, el riego. Eh, Otros beneficios es un mejor crecimiento para las plantas. El agua de lluvia es el agua que las plantas están acostumbradas a recibir desde hace millones de años, a diferencia del agua del grifo que tiene el cloro, que al fin y al cabo el cloro es un veneno que no, que las plantas de alguna forma lo resienten, ¿verdad? No es lo mismo regar con agua de lluvia que con agua del grifo. Ahí sí hay que tener cierto precaución en los diseños, vamos con el tamaño del tanque en relación al riego, pero eso lo vamos a ver ahora después. Después está el tema de la educación ambiental. Por ejemplo, en una escuela nosotros instalamos un sistema de agua de lluvia y ahí es como el mejor ejemplo que pueden tener los estudiantes de cómo en su escuela se preocupan por cuidar el recurso hídrico y desde niños crear esa conciencia, ¿verdad? Que es tan importante. Después está mejorar la imagen de la empresa. A todo el mundo le gusta o se relaciona con el tema del
del medio ambiente, ¿verdad? Y eso genera una buena imagen. Está el tema del control de escorrentía. Ahorita en muchas municipalidades están solicitando por los problemas que tenemos de inundaciones en algunas zonas urbanas que se implementen sistemas de retención de agua de lluvia, ¿verdad? Entonces, eso es otro de los beneficios. También en cuanto a los beneficios para la comunidad, tenemos la reducción de emisiones. Cada gota de agua que nosotros consumamos, cada vaso de agua que tomamos, requirió un proceso desde extraerlo del acuífero hasta llevarlo a una planta de potabilización y de ahí distribuirlo a toda la comunidad y que llegue al grifo, ¿verdad? Entonces todo eso tiene una serie de energía imbuida en ese proceso que se relaciona a unas emisiones que eh, a unas emisiones de CO2, ¿verdad? Porque cada kilowatt de energía está relacionado con un consumo o con unas emisiones de CO2. Entonces, al poder aprovechar el agua de lluvia, el, el- estamos reduciendo nuestra huella de carbono. Por aquí hay una pregunta de que si la charla va a quedar grabada y la respuesta es que sí, la charla se está grabando y después se les va a pasar copia. Bueno, el link para que la puedan ver. Después está la parte de control de emisiones con respecto a las inundaciones, ¿verdad? Como veíamos, al nosotros poder retener cierto tiempo el agua, eso ayuda a que no llegue toda el agua de lluvia, sí, el agua de lluvia al mismo tiempo al alcantarillado y no se desborde como muchas veces pasa en los cascos urbanos. Eh, Después está el tema de los acuíferos. Al usar menos agua, eh, vamos a permitir que los acuíferos se puedan recargar durante la época de invierno con mayor facilidad. Y está una menor inversión inicial en drenaje pluvial. O sea, en muchas ciudades, qué sé yo, se está teniendo que invertir en alrededor del mundo, ¿verdad? Para cambiar los drenajes, porque al haber más escorrentía producto de la impermeabilización cuando construimos, entonces ese exceso de agua genera, como les decía, un desborde de los alcantarillados. Al instalar este tipo de sistemas, eso ayuda a mitigar la cantidad de agua de lluvia que ingresa al mismo tiempo al alcantarillado y entonces ya los diámetros de tubería necesarios del alcantarillado son menores. Aquí me preguntan por lo de el tema de los usos y justamente eso es lo que vamos a ver. Los usos más comunes está la descarga de inodoros, el riego de jardines y aquí hay que tener cierto cuidado con lo que es el riego, porque el riego que por lo menos desde mi experiencia recomiendo es el riego por goteo o jardines pequeños. Vamos a ver, dicho de otra manera, no se recomienda que se riegue una plaza de fútbol con un área grande de zacate con agua de lluvia. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que requiere es increíblemente grande. Entonces, y sucede algo muy curioso, que cuando llueve no ocupamos regar y cuando ocupamos regar, que es en la estación seca, no tenemos agua de lluvia. Entonces, si uno se pone a hacer el cálculo de, bueno, vamos a acumular la suficiente cantidad de agua de lluvia para todo el verano y que esa agua nos ayude a regar, en realidad es un volumen de agua tan grande que hace el proyecto hace que el proyecto no sea económicamente viable. Entonces, ahí es como el cuidado que hay que tener a la hora de usar el riego con agua de lluvia.
básicamente usarlo para jardines pequeños y con riego por goteo que, no, que sea algo muy eficiente en cuanto a riego. Después está el tema de la lavandería, como les digo, es el mejor agua que se puede usar para lavar. Es similar al caso cuando las abuelas de uno lavaban en el río, que ellas nada más usaban un jabón y no le tenían que hacer mucho a la ropa. Es algo similar, es por lo mismo, porque el agua de los ríos generalmente también es agua suave, que tiene poca concentración de metales, entonces permite, como les decía, una mejor absorción y disolución de los jabones. Está el lavado de vehículos, que de hecho puede representar un consumo importante en algunos edificios, en algunas empresas. Tenemos la limpieza en general y tenemos otros usos que tal vez no sean tan evidentes, pero que también son muy importantes, sobre todo en procesos industriales, torres de enfriamiento adiabático, calderas. Entonces son eh, otros usos que se le puede dar al agua. Algunas veces, dependiendo del uso, se va a requerir un mayor tratamiento a las aguas, ¿verdad? Tenemos, bueno, en cuanto a usos potables, la verdad yo nunca lo he hecho. Eh, la normativa estadounidense lo permite. Hay que hacer un proceso de desinfección. En cuanto a, vamos a ver, me están preguntando que el agua de grifo, que tiene una alta concentración de metales. Sí, normalmente sí, el agua de grifo tiene una alta concentración de metales, ahí a veces pueda requerir algún tipo de filtro. Si gustan, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas al final, entonces voy a continuar un poco, voy a apuntar las preguntas y al final vemos todos esos temas. Bueno, y en cuanto a usos potables, como les decía, la normativa estadounidense lo permite. Aquí en Costa Rica, por lo menos, no hay mucha normativa respecto específicamente en el tema de agua de lluvia. Sí hay una normativa con lo que hay que cumplir, los parámetros que hay que cumplir de agua potable, pero no está prohibido de alguna forma. Pero como les digo, yo nunca lo he hecho. Sí, el proveedor ha hecho un experimento que es hacer cerveza a partir de agua de lluvia y este es el tipo de cerveza. Yo la probé y no me pasó nada. Estaba muy rica, de hecho, por cierto. Vamos a ver a continuación los componentes de, del sistema, los componentes básicos del sistema. Aquí vemos una ilustración, más o menos se compone, ok, tenemos el techo, tenemos el tanque y el sistema de bombeo. Vamos a verlo más en detalle. Cuanto a los techos, el área de captación es sumamente importante porque dependiendo del material del techo, vamos o no a poderle dar ciertos usos. Es decir, por ejemplo, en un techo asfáltico no se recomienda el reuso del agua en la lavandía. ¿Por qué? Porque todos esos materiales asfálticos llegan y contaminan el agua y produce que la ropa se pueda manchar. Entonces, son factores que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestro sistema para que el uso, de acuerdo a las condiciones que tenemos, sea el óptimo. Por ejemplo, el agua cuando el techo es con teja es tal vez uno de los casos ideales porque es un material muy noble que no le mete ningún contaminante al agua. Después, en cuanto a los techos verdes, tienen la desventaja que es alrededor del 60% nada más del agua que cae al tejado que se puede aprovechar. ¿Por qué? Porque ellos tienden a absorber mucha cantidad de agua. Contrario a un techo metálico de lámina ondulada, por ejemplo, un techo metálico alrededor del 90% es lo que escurre, entonces prácticamente toda el agua se puede aprovechar.
En cuanto a los filtros, es sumamente importante escoger un filtro adecuado. Este es el filtro que nosotros vendemos, es el Purrain. Hay una gama muy amplia en el mercado, ¿verdad? Tenemos desde los filtros de bajante hasta los filtros, eh, estos autolimpiantes. Tenemos los filtros de, qué sé yo, el filtro de canasta que va dentro del tanque. Entonces, cada uno de esos filtros va a tener una eficiencia mayor o puede tener un mayor o menor mantenimiento. Por ejemplo, el filtro de canasta que va dentro del tanque, ese tiene una eficiencia del 100%. Toda el agua que le llega va a ir hacia el tanque. Pero tienen la desventaja de que llevan mucho mantenimiento. Hay que estar constantemente, constantemente, vamos a ver, limpiando el, el filtro, sacando la canasta y sacar las hojas y todo eso. Este filtro, por el contrario, que tenemos, es un filtro que él se autolimpia. Vamos a ver un poco más en detalle de eso. Y bueno, la función principal de estos filtros, estos prefiltros, es evitar que todo lo grueso entre al tanque. Desde hojas hasta piedras, animales, eh, todo ese tipo de contaminantes gruesos se evitan por medio de un prefiltro, ¿verdad? Ellos normalmente tienen un grado de filtración entre 0,1 a 1 milímetro. Entonces, ahí para que nos hagamos la idea del tamaño de los contaminantes que, que ingresan. Por ejemplo, este filtro que nosotros vendemos, él acumula las aguas en una cámara que tiene, ¿verdad? Y cada vez que hay una lluvia fuerte, él genera un remolino por su diseño hidráulico y expulsa todas las hojas que estén en el, en esa cámara, las expulsa hacia el rebalse, hacia el alcantarillado pluvial. Tiene otra ventaja que tiene una válvula check que evita que las aguas se devuelvan o que ingresen desde la calle. Animales pueden ser, porque yo he visto el caso de ratones. Aquí en Costa Rica es muy común, por ejemplo, que las iguanas o los garrobos ingresen al tanque de agua lluvia de la tubería. Eh, Después está el tema tiene un skimmer porque igual siempre va a pasar alguna basurita pequeña, por ejemplo, el ala de una mosca. Entonces eso queda flotando y cuando se genera ese torbellino y empieza a succionar todo lo que esté dentro del tanque flotando, ¿verdad? Entonces eso es un factor importante de este filtro. Eh, Otra cuestión importante es el amortiguador. Vamos a ver, esto funciona así. El amortiguador evita que el agua ingrese, por decirlo así, de golpe al tanque y disperse todo lo que son eh, los, los sedimentos que están en el fondo. Estos sedimentos son importantes ¿por qué motivo? Porque ahí se albergan bacterias que realizan procesos biológicos para mantener el agua de lluvia con una buena calidad. Eso es normal, es como lo que sucede, por ejemplo, en una poza. El problema sería que al ingresar el agua de lluvia con mucha fuerza los disperse y al succionarlos los ingresemos a la tubería. Entonces, para evitar esto, se instala un amortiguador en la entrada. Hay diversas formas de hacerlo, ¿verdad? Después está la toma de agua, que normalmente lo que vamos a tratar es de tomarla el agua de la zona intermedia del tanque, es decir, unos 10 centímetros debajo de la superficie y unos 10 o 20 centímetros sobre el fondo. Esto para evitar succionar residuos flotantes y para evitar el,
succionar también los sedimentos. Entonces eso es muy importante. Aparte que ahí es donde está la mejor calidad del agua en el tanque. Ok, en cuanto al almacenamiento, hay una amplia gama de tanques que podemos usar, tipos de tanques. Están los de tanques de concreto, los tanques de fibra de vidrio y los tanques eh, de plástico, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cada caso, de cada proyecto, vamos a preferir uno u otro. Pueden ser tanques elevados, pueden ser tanques a nivel de suelo o tanques enterrados. Y siempre, siempre es necesario que tengan un rebalse que se vaya a la tubería pluvial. Eso es 100% necesario, por lo menos en el caso de edificios, ¿verdad? Siempre es necesario. Y es muy importante el dimensionamiento correcto del tanque. ¿Por qué? Porque así evitamos invertir en un tanque muy grande que tal vez no se vaya a llenar. Yo he visto casos de proyectos que quieren instalar tal vez un tanque, no sé, de 40 metros cúbicos en un apartamento de un área de techos de 50 metros cuadrados. ¿Qué es lo que va a pasar normalmente en esos casos? Que el tanque nunca se va a llenar porque no hay la disponibilidad de agua durante todo el año, y aparte del agua que vamos a consumir, ¿verdad? Para que ese tanque se llene. Entonces lo que se hace es un desperdicio de recursos y de dinero. Entonces siempre se trata de dimensionar el tanque de la forma adecuada. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, lo ideal es usar bueno, en el caso de edificios, que el tanque sea lo suficientemente grande para abastecer durante la temporada de lluvia, y después de eso ya el sistema funcionaría con agua potable, ¿verdad? Pero si evitamos un tamaño excesivo del tanque. Para eso hay fórmulas y hay software que les voy a enseñar vamos a ver si se ve. Este es un caso ahí de un proyecto aquí en San José, que entonces con el software lo que simula es diferentes escenarios de áreas de techo, y evalúa más o menos el tamaño que es más eficiente construir el tanque. Por ejemplo, aquí, si vemos en el gráfico de arriba, con eh, o- con un tanque de 5.000 litros se logra un ahorro del 80%. Con un tanque de 10.000 litros se lograría el 20% restante, pero cuesta el doble. Entonces tal vez no sea tan económicamente viable usar un tanque el doble de grande para lograr solo un 20% más de eficiencia. Entonces son aspectos que uno tiene que considerar. Eh, Después está cómo vamos a hacer llegar el agua a los dispositivos, ya sea el, los inodoros, la lavadora. Entonces hay dos formas: está el bombeo y está hacerlo por gravedad, ¿verdad? El bombeo tiene la desventaja de que eh, genera ruido, genera un consumo de electricidad, el bombeo, y, pero tiene la ventaja de que casi siempre se puede hacer por bombeo. Y tenemos eh, podemos hacer uso de la gravedad, ¿verdad? Que es gratis, no consume electricidad y es tal vez la que sería la ideal siempre. El problema es que no siempre tenemos la suficiente calidad de agua para que llegue el agua con la suficiente presión para podernos abastecer. Entonces no siempre es posible. De hecho, por lo menos en la práctica mía, en la mayoría de los casos, eh, no es posible hacerlo así. Y otro aspecto también importante es el mantenimiento que se tiene que considerar, ¿verdad? Que por lo menos sea accesible para poder darle mantenimiento a esos tanques.
Aquí tenemos para presentarles más o menos el desempeño ambiental de, de cada uno de los sistemas, ya sea por riego o por bombeo. Encontré un estudio que hizo una investigadora en España, se llama Viviana Rovira. Ella hizo un análisis de ciclo de vida, es decir, analizó todos los impactos ambientales desde, desde que se extrae la materia prima para fabricar estos, los componentes del sistema hasta el, la disposición final, ¿verdad? Incluyendo la operación y todo el sistema. Es curioso porque ella encontró que en algunos casos era más rentable y tenía un menor impacto ambiental el uso de bombeo contra el uso de la gravedad. Básicamente eso se da porque con la gravedad vamos a utilizar normalmente tanques de plástico que tienen un mayor impacto ambiental que un tanque de concreto enterrado. Entonces, pero es curioso porque normalmente yo, bueno, siempre había pensado de que el caso con gravedad siempre va a ser más sostenible, pero también depende de otros factores como por ejemplo el material del tanque. Eh, entonces, es muy interesante este estudio porque ella evaluó diferentes escenarios desde edificios de apartamentos hasta casas individuales, conjuntos de casas unifamiliares o conjuntos de apartamentos para buscar cuál era el sistema. Evaluó el sistema que era más económico en toda su vida útil y cuál era el de menor impacto ambiental. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el caso del impacto ambiental. Eh, hay casos, por ejemplo, el que tiene el menor impacto ambiental es curiosamente utilizar el bombeo, es el HD3, utilizar perdón, la gravedad, utilizar la gravedad en un conjunto de apartamentos, en un edificio de apartamentos, mientras que el tercero que tiene el menor impacto ambiental es utilizar el bombeo, también un conjunto de apartamentos. Normalmente, entre más eh, edificios o más aparatos, qué sé yo, inodoros, se puede alimentar con agua de lluvia, va a ser más eficiente el sistema, lógicamente, ¿verdad? Y en cuanto a estos escenarios, ella encontró que el periodo de retorno varía bastante. De hecho, en cada uno de los casos, hay casos donde no se recuperaba la inversión, hay casos donde la recuperación de la inversión era en prácticamente 3 años o 2 años. Por ejemplo, el escenario HD1 es un edificio de apartamentos que utiliza bombeo. El escenario HD2 es también un edificio de apartamentos que utiliza un sistema por gravedad. En ambos, la recuperación de la inversión es inferior a los 3 años. Entonces, ahí para tener una idea, cada proyecto es diferente y cada proyecto puede tener un plazo de recuperación de la inversión diferente al otro. En cuanto a los productos que nosotros tenemos eh, para realizar el bombeo, nos, nosotros tenemos lo que es las estaciones Rainmaster, que ellas lo que realizan es el bombeo y el control de sistemas. Es decir, ellos están midiendo el nivel de agua en el tanque para que automáticamente una vez que se cambia de agua de lluvia a que se acaba el agua de lluvia, perdón, automáticamente cambia a agua potable sin que uno se dé cuenta. Igual hay otras formas de hacerlo, lo importante, bueno, es respetar por lo menos lo que es en la normativa a nivel mundial que solicita una separación
de 10 centímetros entre el agua, una separación física, sí, de 10 centímetros entre de, el agua potable, la tubería de agua potable y el depósito de agua de lluvia. Entonces ahí lo vemos un poco reflejado en la figura que está en la parte intermedia, de cómo es que debe de ser esa alimentación del tanque. Ahí hay diversas formas de hacerlo, desde estos sistemas que son un poco más sofisticados a hacerlo con boyas o otras formas de hacerlo para lograr que el sistema, a pesar de que ya no esté lloviendo, siempre esté en funcionamiento. Bueno, aquí tenemos un comentario muy interesante que dice: he estado usando agua de lluvia en un vivero, es de Oscar Víquez, en un vivero forestal por riego localizado a la base, para aplicaciones foliares en otros cultivos. El ahorro es significativo, aunque ha sido bastante artesanal. En la siguiente etapa está reactivar y completar un sistema de goteo eficiente. Eh, Ustedes complementan con algún tipo o sistema de riego eficiente para uso agrícola. Bueno, yo la verdad es que por la carrera mía nunca me he metido o nunca, bueno, sí hemos instalado un vivero, pero yo no me metí en la parte de riego. Yo ignoro es la parte de riego, pero este, pero sí, es mucho más eficiente usar el riego por goteo. Y me preguntan por aquí, no entendí a qué se refiere la separación física. Eso se refiere a que la tubería de agua potable nunca puede tocar el agua de lluvia. Entonces, qué sé yo, si uno quiere alimentar el, el tanque de agua de lluvia con agua potable para tener un respaldo, tiene que asegurarse que el nivel más alto del tanque de agua de lluvia, cuando está lleno de agua de lluvia, no alcance pues ese tubo, y ese tubo más bien esté por encima, 10 centímetros por encima de ese nivel. No sé si me logro explicar, ¿verdad? Eh, a eso es lo que me refiero con lo que es la separación física que piden. Eso lo pide más que toda la normativa europea, ¿verdad? Bueno, y finalmente quería presentarle lo que es los tres errores más comunes que se cometen a la hora de diseñar nuestros sistemas, que es uno, escoger un tanque excesivamente grande. Dos, utilizar más área de techo de la necesaria. ¿Por qué? Porque hay veces, ok, podemos disponer de un área de techos de 500 metros y queremos usar todos esos 500 metros, pero resulta que cada filtro tiene una capacidad hidráulica para un cierto tamaño de techos. Entonces, si usamos un filtro en un área excesivamente grande, vamos a requerir un filtro más grande que no necesariamente va a ser el filtro óptimo para el sistema. Tal vez ocupamos un filtro de 4 pulgadas, por ejemplo, y nos abastece perfectamente lo que es el consumo del edificio, que al final eso es lo importante. Entonces, eso es un aspecto a considerar, y no considerar el... Y otro aspecto importante es que, como les mencioné al principio, hay un volumen de agua de lluvia que no se utiliza. ¿Cuál es los 10 centímetros debajo del fondo, por encima del fondo, perdón, y los 10 centímetros debajo de la superficie, sí, de la superficie eh, del nivel, perdón, los 10 centímetros por debajo del nivel del agua en el tanque? Entonces, ese volumen de agua, que puede ser significativo en algunos casos, hay que considerarlo a la hora de dimensionar nuestro tanque. Y finalmente les quería presentar lo que es el curso de diseño y construcción y mantenimiento de sistemas de recolección de agua de lluvia que vamos a estar dando
la próxima semana. Las inscripciones cierran bueno, está dirigido más que todo a ingenieros y arquitectos y profesionales de la construcción en general. Eh, el, el temario, bueno, lo que vamos a aprender es sobre los diferentes sistemas, componentes del mercado, cómo se diseñan cada uno, cómo se diseña el filtro, cómo se diseña un diversor de primera entrada, cómo se dimensionan las bombas, cómo se dimensiona el tanque, que es lo más importante, la planificación de la obra, ubicar, eh, dónde ubicar los tanques, dónde ubicar el sistema de bombeo, el cálculo de la capacidad, de la disponibilidad hídrica del proyecto, o sea, cuánta agua podemos utilizar, si conviene utilizar toda el agua que disponemos, o sea, si conviene usar toda el agua en la superficie de techos disponible, cuál es la demanda del equipo. Vamos a ver tres, bueno, tal vez hasta más metodologías, porque ahí tengo, bueno, la metodología alemana, el método estadounidense y también el dimensionamiento por medio de software. Tres metodologías para dimensionar el tanque. Vamos a ver diferentes configuraciones, es decir, si cómo se usa por bombeo, cómo se usa de forma híbrida, cómo se puede usar, cómo se utiliza o cómo es la configuración cuando es por gravedad, el análisis de costos, el mantenimiento, que también es bastante importante. Vamos a ver también lo que son los estándares de diseño y alemán y estadounidense y bastante más. Es un curso bastante completo para aprender a diseñar un sistema de agua de lluvia. El curso va a ser por medio de sesiones de Zoom grabadas. Eh, Se les va a dar acceso a las plantillas que nosotros usamos, un acceso a una comunidad de Facebook para tener, digamos, como un foro de intercambio de conocimiento. Se les va a dar un certificado de participación. Y bueno, el costo del curso es de $147 masiva, que van siendo unos $150. Está la opción a 2 pagos, que tiene un costo de $80 más el IVA, 2 pagos mensuales. Una garantía, si ustedes a las 2 semanas de llevar el curso no les gusta, entonces les devuelve el dinero. Y finalmente, el cierre de inscripciones es el próximo martes 20 de julio. Ahora al final del webinar les va a llegar un correo con el link del formulario para que puedan inscribirse los que quieran. Y el horario va a ser los jueves a las 5 p.m. iniciando, aquí tengo el error en la fecha, el próximo 22 de julio. Sí, aquí dice 22 de septiembre, pero es 22 de julio, perdonen ahí. El horario es 5 p.m. hora de Costa Rica. Y bueno, voy a responder las preguntas que me han hecho. Tengo algunas pendientes. Bueno, cuanto me preguntan la separación de los 10 centímetros se pide por un tema de hidráulico o de la contaminación de la fuente. Es por un tema de contaminación de la fuente. Sí, es un tema de contaminación que pide la normativa europea. Después me preguntan, dentro de su experiencia a nivel de uso doméstico, con agua colectada de un techo donde caen hojas, polen y ocasionalmente frutas, ¿cuántos días debería estar almacenado antes de hacer un recambio? Ok, muy buena pregunta. Normalmente, eh, el agua de lluvia se puede mantener bien en lo que es época de invierno, es decir, que tenemos aguaceros
3 días, entonces el agua se está ahí rellenando periódicamente, ¿verdad? Ya o sea, normalmente y en la experiencia que he tenido, ningún cliente le ha dado problemas, a pesar de que hayan pasado 3 días o hasta una semana sin lluvias. Eh, en época de verano, digamos, podría ser un problema. La verdad es que como siempre dimensionamos el tanque para usar el agua de lluvia solo para el invierno, entonces no tenemos ese problema. Pero, eh, vamos a ver. Pero digamos, el recambio, normalmente uno trata de que el agua no se quede más de una semana ahí en el agua, en el tanque, perdón, aproximadamente. Pero sí, aquí en Costa Rica por lo menos cuesta mucho que dure más de una semana, porque inclusive cada vez que hay un aguacero fuerte, el tanque se llena eh, y se autolimpia. Esa es una función importante, que el tanque se está autolimpiando cada vez que se llena el agua de lluvia. Después me preguntan, en un sistema de, en un sistema por grabar la altura mínima de la salida de agua es la misma que un sistema de bombeo. Realmente no es la misma porque vamos a ver, en cuanto al abastecimiento del agua, lo que vamos a tratar de hacer ahí es que la toma de agua sea fija, siempre respetando los 10 centímetros, ¿verdad? De sobre el nivel del fondo y los 10 centímetros por encima, por debajo de la superficie. Entonces, es diferente la toma, cómo se hace en un sistema por gravedad a un sistema por bombeo. Ok, el costo de inversión inicial para un sistema de agua de lluvia. Eso depende mucho del proyecto. Cada caso es diferente. Eh, por ejemplo, en experiencias que hemos tenido, eh, para una casa puede costar $2,500 y estamos hablando de una casa de tres dormitorios y eh, contenan 2 baños y medio. Y para un hotel de 14 habitaciones, 14 o 15 inodoros que se usó ahí, costó esa vez como $4,000 aproximadamente. Entonces es muy, muy relativo el tema de los costos, porque va a depender prácticamente de cada proyecto. En las casas sí es como muy constante, ese costo casi siempre va a ser de $2,500. Ya para proyectos más grandes hay que ver cada caso en específico, porque es como un diseño a la medida en cada caso. Y bueno, me preguntan el mantenimiento. Bueno, el mantenimiento incluye la limpieza de filtros, incluye la, la limpieza del tanque. Cada cierto tiempo pero estamos hablando de un periodo de años, cada aproximadamente 10 años hay que limpiar, vaciar el tanque y sacarle todos los sedimentos cuando ya es una cantidad excesiva de sedimentos. El filtro, por ejemplo, el filtro que nosotros vendemos requiere muy poco mantenimiento, pero sí periódicamente hay que, no sé, rociarle agua a presión con una hidrolavadora o con una manguera, no importa, en la rejilla que ella tiene para que todo lo que es sedimento o sólidos muy finos, polvo prácticamente, no se le acumule en el filtro y no se obstruya.
Entonces, eso es un mantenimiento que puede realizar uno mismo cada 3 meses aproximadamente. Eh, Después tenemos esta agua, al ser suave, se puede utilizar en la formulación de cosméticos. En teoría, sí se podría utilizar. Vamos a ver, depende también de qué otros requerimientos tiene los cosméticos, pero en general no, no habría ningún problema. ¿Qué sucede si entra más agua de la que se consume al tanque? Ok, los tanques siempre tienen que tener un rebalse. Siempre, siempre tienen que tener un rebalse. Ese rebalse tiene funciones muy importantes, que es eh, que incluye la autolimpieza del tanque. Como les mencionaba, por ejemplo, el filtro nuestro y el de otros fabricantes también funcionan muy parecido. Requieren que el mismo tanque se llene. ¿Para qué? Para que al llenarse todas esas hojas que están ahí acumuladas o toda esa basura que está acumulada en el filtro pueda salir. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que hacerle un rebalse al tanque porque, y ese rebalse hay que llevarlo a la tubería de agua pluvial, ¿verdad? Al drenaje pluvial para que se evacúe, pero siempre hay que hacerle un rebalse. Me preguntan después si lo he implementado en industrias. Sí, sí se ha implementado en industrias, como le decía, para calderas, después hay otra industria que lo quisieron usar para lavar carros, pero sí se pueden utilizar para algunas aguas de procesos industriales. Después, bueno, sí, nosotros sí hemos hecho proyectos de cosecha de agua, de hecho, eso es. Ok, después, el agua de lluvia es ácida. ¿Lleva algún tratamiento? Bueno, vamos a ver, el agua de lluvia, dependiendo de los usos que se le va a dar, hay que hacerle tratamientos adicionales. Por ejemplo, ahora me preguntan el tema de los cosméticos, posiblemente no lleve solo el tratamiento básico que se le hace cuando se va a usar para inodoros. Vamos a ver entonces, para inodoros es un tratamiento muy sencillo que se le hace, como les mostré, con un prefiltro, con tomar el agua de la zona intermedia. ¿Por qué? Porque realmente no, no requiere mayor tratamiento. Un inodoro ahí es agua que al fin y al cabo se va a desechar. Para algunos procesos industriales puede requerir más tratamiento. Entonces eso va a depender del requerimiento que cada proyecto tenga. Si el agua, digamos, si tenemos un problema de acidez en el agua, entonces puede ser que se requiera un tratamiento mayor para regular el pH, por ejemplo. El proceso de instalación incluye conexiones del sistema. Bueno, y ahora que me hacen esa pregunta, me acabo de acordar algo muy importante. Uno, al generar la tubería de impulsión del agua de lluvia, es muy importante siempre dejarles eh, generar una tubería completamente independiente para una tubería completamente independiente para cada uno de los dispositivos que se van a utilizar. ¿Por qué? Porque no queremos que nunca se mezcle la tubería de agua de lluvia con la de agua potable. Entonces, bueno, es muy importante que, eh, que en todos los proyectos que uno diseñe incluya esa tubería, ¿verdad? Hacer una tubería independiente, es decir, un ramal totalmente independiente para los inodoros y para la lavadora, por ejemplo, que ese ramal no se mezcle con la tubería de agua potable. Y bueno, y en cuanto al el proceso de instalación incluye
Conexiones del sistema. Bueno, nosotros cuando vamos a instalar un sistema de estos le pedimos ya al constructor, porque normalmente lo hacemos en obras nuevas, le pedimos al constructor que nos genere ese ramal de tubería totalmente independiente para los inodoros. Entonces, en los precios que yo di anteriormente no incluye lo que es esa tubería, porque eso normalmente se encarga el contratista de la obra en hacerlo y nosotros lo que llegamos es a instalar propiamente lo que es eh, el filtro dentro del tanque y el Rainmaster, por ejemplo, si es lo que se va a utilizar. No sé si tienen alguna otra duda. Bueno, aquí hay alguien que está escribiendo, vamos a esperar. Ok, me preguntan por el curso. Para inscribirse yo les voy a pasar en el correo un link de bueno, es más, voy a hacerlo de una vez. Eh, Vamos a ver. Voy a copiarles ahora el chat el formulario para que se puedan inscribir. Entonces ahí llenan ese formulario, tienen que hacer un depósito, ahí viene el número de cuenta donde hay que hacer el depósito y después de eso les va a llegar un correo la próxima semana con todos los detalles del curso eh, con el link, digamos, de la primera clase y todo eso para que nos podamos ver, ¿verdad? La próxima semana. Entonces ahí les acabo de poner en el chat lo que es el formulario para todos los que se quieran inscribir, que lo puedan hacer. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, bueno, la verdad les agradezco mucho por todo por haber sacado el tiempo. Eh, bueno, parece que hay alguien más que está escribiendo, vamos a esperar. Ok, muchas gracias a ustedes, sí, por todo el tiempo y la verdad, esperemos podernos ver después, ya sea en proyectos o en el mismo curso. Y bueno, aquí en esta diapositiva le quedan los números de contacto míos. Bueno, ahí olvidé poner el correo mío. Se los voy a dejar aquí en el chat para que lo tengan. Entonces, si me quieren escribir directamente el correo mío, ahí les queda y esperemos vernos muy pronto. Muchas gracias. El webinar va a quedar grabado, como les digo. Después les voy a pasar el link y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.